Echemos un vistazo a lo más llamativo que hay para ver en Cannes 2025 fuera de la competencia oficial, donde además de algunas exhibiciones, hay también más premios. Como hace 2 años con Maverick, Tom Cruise presenta en Cannes la segunda parte de la última parte, quizás, de Mission Impossible, en este caso llamada The Final Reckoning, un negocio que conviene a ambas partes. Cannes mejora sus negocios gracias a Tom, y Tom mejora su prestigio gracias a Cannes. Christopher McQuarrie comenzó a dirigir en 2000 y desde entonces esta es tan solo su 6ª película como director, casi todas blockbusters con Tom Cruise, pero lleva escribiendo desde mucho antes, 17 películas, incluyendo The Usual Suspects, por la que ganó un Oscar y un BAFTA. I need you to trust me one last time. You believe you'll be successful? Fuera de competición se encuentra también Highest to Lowest, que es una reinterpretación de la película japonesa High and Low de Akira Kurosawa de 1963. La historia sigue a un magnate de la música con fama de tener el mejor oído de la industria, que se enfrenta a un dilema moral: pagar un rescate por la vida de alguien o no. Dirigida por Spike Lee, quien compitió 6 veces en Cannes, 3 veces nominado a la Palma de Oro, ganador de 4 premios, entre los que se destaca el Gran Premio del Jurado por Blaxman en 2018, 4 veces en Berlín, 4 en Venecia, ganador de un Oscar, en fin, un montón. The address you wanted? Thanks, MJ. Honey, right? Love those click-clacking heels. La sección Midnight Screenings nos trae a Honey Don't, en la que Honey O'Donoghue, una detective privada, se ve envuelta en una investigación de muertes inexplicables en un pequeño pueblo que la lleva a un misterioso líder religioso y a su cuestionable iglesia, por lo que además de las muertes, Honey explora los secretos y la corrupción dentro de la comunidad. Segunda parte de la trilogía de producciones de serie B con protagonistas lesbianas de Ethan Coen y Trisha Cook, o sea, con su esposa y sin su hermano Joel, después de Drive Away Dolls, también con Margaret Qualley como protagonista. La tercera y última entrega quedará para otro festival. 2 jóvenes actrices y un joven actor hollywoodenses hacen sus debuts como directores y competirán por los premios de Uncertain Regard, aportándole a esta sección nombres un poco más conocidos para el público en general. Eleanor the Great cuenta la historia de Eleanor Morgenstein, una mujer de 90 años que, tras la muerte de su mejor amiga, se muda a New York para empezar de cero, cosa que a algunos de apenas 50 años nos cuesta bastante. Allí busca rehacer su vida y entabla una amistad inesperada con una joven de 19 años. ¿Qué van a hacer juntas? Nadie lo sabe, y esperemos que la película nos lo cuente. Scarlett Johansson, quien previamente dirigió un cortometraje, está a cargo de la dirección. The Chronology of Water está basada en el libro de memorias de Lidia Yuknavitch. Cuenta desde que Lidia, gracias a una beca para ser nadadora olímpica que le otorga la Universidad de Texas, huye de su abusivo hogar, pero pronto pierde la beca debido a sus adicciones. Entonces se matricula en Oregon, donde trabaja con Ken Casey, y continúa explorando su identidad y su bisexualidad, y será a través de la escritura, la natación y la familia que Lidia logrará superar su pasado y convertirse en maestra, madre y escritora. Kristen Stewart, quien ya dirigió cortos, music videos y un episodio de Homemade, coescribe y dirige esta película. Urchin trata sobre Mike, un homeless en Londres que lucha por romper un ciclo de autodestrucción. Si buscamos la palabra en Google, sale esto: un erizo de mar. Right. As you all know, main concern for your areas is the overflow of bins. Escrita y dirigida por Harris Dickinson, quien como director previamente dirigió 4 cortometrajes. La sección Special Screenings nos presenta Bono Stories of Surrender, un documental que explora la vida y carrera de Bono, el vocalista de U2, a través de su espectáculo Historias de Entrega, una velada de palabras, música y algunas travesuras. El documental incluye imágenes inéditas de los espectáculos en el Beacon Theatre de New York, así como relatos personales que exploran su relación con su esposa Ali, su familia, amigos y su fe, que han sido pilares fundamentales en su vida y su carrera.
El documental está también nominado al Golden Eye, dirigido por Andrew Dominik, cineasta neozelandés conocido por sus trabajos junto a Nick Cave. Show business. Es su segunda vez en Cannes después de una nominación a la Palma de Oro y se presentó además 2 veces en Venecia. La sección Cannes Premiere nos trae a Love on Trial, una película dramática japonesa basada en hechos reales que sigue a Mai, una estrella emergente de J-pop que viola la cláusula de no amor de su contrato y se enfrenta a un juicio público que amenaza su carrera y su vida. La película explora la complejidad de las relaciones entre el amor, la fama y la justicia en el mundo de la industria del entretenimiento japonés. Dirigida por Koichi Fukada, ganador en 2016 con Harmonium del premio del jurado en la sección Uncertain Regard. Cannes Premiere también nos presenta The Wave, en la que una estudiante chilena se involucra en el movimiento feminista de su universidad, viéndose de repente convertida en su figura central. La película combina elementos musicales y políticos para retratar el crecimiento de este movimiento, lo cual me recuerda a la muy reciente Emilia Pérez de Jacques Audiard. Dirigida por el chileno Sebastián Lelio, quien con Una mujer fantástica dio el primer Oscar a Chile. Magalhães relata la historia del explorador portugués Fernando de Magallanes, quien en 1519 lideró la expedición que logró la primera circunnavegación de la Tierra. Explora la vida de Magallanes, desde su ambición de alcanzar las Indias Orientales hasta su muerte en la batalla de Mactan, pasando por su matrimonio con Beatriz, su viaje a las Filipinas y su alianza con Rajah Humabon para convertir a los locales al cristianismo. Dirigida por el cineasta filipino Lav Díaz, una vez en Cannes, 2 en Berlín y 4 en Venecia, donde ganó con The Woman Who Left el León de Oro en 2016. Resurrection es la película número 22 de la competencia oficial y está en este video porque llegó a menos de una semana del comienzo del festival. Respecto de la historia, encontré 2 sinopsis, bien distintas. En IMDb, una mujer cuya conciencia cae en la zona del tiempo eterno durante una intervención quirúrgica. Atrapada en muchos sueños, encuentra un cadáver androide e intenta despertarlo contándole historias interminables. En la página oficial del Festival de Cannes dice: en un mundo en el que la humanidad ha perdido la capacidad de soñar, una criatura permanece cautivada por las desvanecidas ilusiones del mundo de los sueños. Este monstruo, a la deriva, se aferra a visiones que nadie más puede ver hasta que aparece una mujer, dotada del extraño poder de percibir estas ilusiones como lo que realmente son, se adentra en los sueños del monstruo, decidida a descubrir la verdad que se oculta en ellos. Escrita y dirigida por Bi Gan, director, guionista, poeta y fotógrafo chino. Tercera vez en Cannes.